Cántalo. Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres todo para mí, Jesús. Tú reinas con autoridad y con mi boca te exalto, oh Señor, proclamando al mundo tu majestad. Cristo, Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres justo y verdadero, tu misericordia es sin fin, y con mi vida te alabo, oh Señor, reconociendo tu autoridad. Cristo, Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo, Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre,
Muy buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que tenemos de seguir siendo edificados con su palabra, por estas transmisiones. Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad. Sin más, vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy. La serie de enseñanzas que hemos estado llevando todos los miércoles está basada en el tema el llamado de Dios. El llamado de Dios, hemos visto todas las implicaciones del llamado de Dios, las facetas del llamado de Dios, y con sus respectivos temas. El primer tema que vimos acerca de esta serie fue el llamamiento santo del Señor. Después vimos llamados a ser de Jesucristo. Después de ello estuvimos viendo llamados a la comunión. Hablábamos de tener no solamente una comunión de lectura de Biblia, de oración, o de ese tipo de comunión, sino a la participación de lo que Él es, a la participación de su naturaleza, a la participación de sus padecimientos, a la participación con Cristo en lo que es Cristo, en su esencia, en su naturaleza, en su espíritu, y esa participación en la comunión que hay entre el Hijo y el Padre, la cual nosotros somos también partícipes. La palabra nos lo enseña. Después vimos lo que es el llamado a la libertad, la diferencia que hay entre la esclavitud que produjo el pensamiento de permanecer bajo el yugo de la ley, cuando la gente decía vamos a volver a la ley una vez que ya habían conocido la gracia del Señor, ya habían conocido el Evangelio. Pero el apóstol Pablo, a través de los Gálatas, de la carta a los Gálatas, les enseña que deben de quedarse libres en la libertad con que Cristo les hizo libres, y no regresen otra vez al yugo de esclavitud. Somos llamados a libertad, llamados a la paz en Cristo, a la paz como fruto del Espíritu Santo, a la paz como una formación del carácter del Señor en nuestro interior, y nosotros emanar esa paz, nosotros testificar de esa paz con nuestros actos. Y en esta ocasión vamos a ver una parte difícil de digerir, una parte difícil de aceptar muchas veces. Es muy fácil de entender, pero no es sencillo de aceptarlo. Incluso creo yo que por ahí surgen diferentes enseñanzas basadas más en el humanismo, pero que utilizan la Biblia para evitar el sufrimiento, para evitar las cosas que pudieran afligirnos en algún momento en nuestra vida. Y el tema de hoy es llamados a padecer por la justicia, llamados a padecer por la justicia. Tenemos que entender que dentro del caminar cristiano, en las diferentes etapas del crecimiento que el Señor nos permita tener, en las diferentes etapas de madurez, tendremos aflicciones, y muchas de ellas estarán relacionados o tendrán que ver directamente con la práctica de la justicia. Es decir, padeceremos por hacer lo que es bueno. Vivimos en una cultura, en una sociedad en la cual cada vez más están aprobando las cosas malas como buenas. Entonces el hombre ha tomado una posición que no le corresponde. Él decide qué es bueno, él decide qué es malo, sin tomar en cuenta parámetros más altos que él mismo. Simplemente su propia conciencia, su propia mente carnal les dicta a ellos mismos qué es lo que aprueben como bueno, qué es lo que reprueben como algo malo, y están empezando a reprobar las cosas buenas de la palabra y empezando a aprobar las cosas malas, pecaminosas, a través de las leyes, a través de los derechos humanos, a través de cosas que el mismo sistema de gobierno respalda todas estas decisiones. Y nosotros vivimos en medio de esa cultura, una cultura en la cual aquel que tiene a Cristo en su corazón y que pretende seguir los principios de la palabra del Señor, se va a topar en este mundo con que la corriente es contraria, con que estamos viviendo en contra incluso de todo aquello que rige a nuestro estado como leyes. Vemos que uno no puede a veces ni emitir una opinión acerca de las parejas homoparentales, por ejemplo, porque cualquier palabrita que les suene un poquito fuera de orden, conforme a sus propias ideologías y leyes, cualquier palabra, entonces ellos con la ley
pueden reprimir al que se expresa de forma diferente o al que opina de forma diferente. Si uno toma las convicciones de la palabra del Señor, de que Dios es quien da la vida, de que Dios es quien determina cuándo termina la vida, esto para hablar en contra de toda la tendencia que hay en lo que en algún momento se llamó liberación femenina, que ahorita, bueno, ya tiene otro nombre, el empoderamiento de la mujer y cosas como estas, en los cuales han surgido argumentos tales que dicen: yo decido sobre mi cuerpo, y eso lo hacen para justificar el matar a niños en sus vientres, el abortar, y lo están justificando por medio de la ley en diferentes estados. Entonces, todo esto está sucediendo, pero nosotros tenemos una justicia que no es conforme a la justicia del hombre. Vivimos bajo parámetros y principios que son espirituales, no morales. La moral del hombre va cambiando conforme a su propia ideología, conforme a su propia mentalidad, su propia mente pecaminosa, carnal, contaminada con todas las ideas que el enemigo ha metido en la mente de toda esa gente, que hay una corrupción interna. Me refiero a una corrupción del alma, una corrupción de los principios, y se alejan totalmente del Señor, y ahí vivimos nosotros. Entonces, es obvio, puede ser en un sentido lógico que todo creyente, que todo cristiano que tenga una convicción distinta a todo lo que he mencionado va a padecer. Ahora, eso solamente es por mencionar cosas que tienen que ver con ideologías y posturas, pero hay muchísimas otras cosas y muchísimas otras formas de padecer por causa de la justicia, de padecer por causa de la palabra, por causa del evangelio, o por causa de mantenerse firme en una convicción que uno ha recibido por parte de la palabra del Señor en algún área de nuestra vida. En los que somos esposos y padres tenemos principios bíblicos para regir nuestros hogares, para dirigir a nuestra familia bajo principios de la palabra del Señor, pero otros verán estos principios tal vez como machismo, como imposición, como de alguna otra manera, y ahí es donde comienza el choque y puede haber esa persecución. Y le vuelvo a decir, puede ser de muchas otras formas. Cuando en un ambiente de trabajo las cosas se prestan para la corrupción, se prestan para hacer cosas que son indebidas, pero un creyente en medio de todo ese ambiente corrupto decide mantenerse firme, va a padecer persecución, va a padecer consecuencias, porque está yendo en contra de lo que la gente quiere. Y lo interesante en todo esto es que la palabra del Señor nos dice que a eso fuimos llamados. Somos llamados a padecer así como Cristo padeció por lo bueno también. Y ahorita lo vemos en el concepto bíblico. Practicar la justicia del Señor consiste en obrar, en vivir conforme a los principios de la palabra del Señor. Eso es practicar la justicia. Practicar la justicia no es el hecho de ayudar a una persona simplemente para sentir satisfacción personal, e incluso como lo hace mucha gente en estos días, que dan alguna ayuda a alguien y después de eso hacen una publicación o se toman una fotografía. ¿Para qué? Para recibir recompensa de los hombres. Esa es una justicia moral falsa. Es una justicia moral que simplemente quiere anunciar para él mismo sentirse que está haciendo lo correcto. El hombre, por necesidad natural, requiere una medida de reconocimiento de los demás, pero el recibir reconocimiento de los demás a base de ayudar a otras personas es algo que no se debe de hacer conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, esa sería una justicia no bíblica. Cuando alguien se atribuye a sí mismo la justicia pensando que está haciendo lo bueno, vamos a hablar de un buen padre, un buen esposo, alguien que no es infiel, alguien que no se mete en problemas con otras personas, que no tiene conflictos con otras personas. Bueno, pues tal vez tenga una justicia moral, pero esa justicia moral no es algo espiritual y pudiera caer en el error, como nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 18, que había una persona que decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, porque yo sí diezmo, porque yo sí ofrendo, porque yo no soy ladrón, adúltero, injusto, yo no soy como todos los demás, y te doy gracias. Él tenía su propia justicia, pero
E incluso, perdón, esa voz que elevaba a él en oración para que otros lo oyeran, para que otros vieran, oh, qué hombre tan justo, pues bueno, no le sirvió de nada, porque espiritualmente esa no es la justicia de la que nos habla la palabra del Señor. Esa sería una justicia externa. Pero aquel que quiere practicar la justicia del Señor por medio de la palabra del Señor, la palabra misma nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, ¿tú quieres vivir conforme a los principios de la palabra? Tenemos que armarnos del pensamiento de que eso nos causará alguna aflicción, eso nos causará algún momento de conflicto con el sistema corrupto dentro del cual vivimos. Nosotros no participamos en ese sistema, pero vivimos en medio de ello, y esa no es nuestra forma de vida espiritual. Y vamos a entenderlo con la palabra del Señor. Es importante mencionarlo, hermanos, que el padecer por causa del Señor es un privilegio, es un regalo, es algo, es una gracia dada por Dios. Nunca es algo de lo cual quejarse, es algo de lo cual gozarse. Lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, que alababan a Dios en lo más profundo del calabozo y estaban encerrados y con un cepo en las manos, un cepo en sus pies, y aún ellos así alababan al Señor a medianoche. Vemos en el mismo libro de los Hechos, cuando los discípulos fueron interrogados acerca de aquel hombre que estaba sentado a la puerta del templo, el cual le dijeron en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Era un hombre paralítico y él sana de sus piernas y comienza a brincar y a saltar y queda sano. Y después de que interrogan a los discípulos, dice la palabra que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo padecer por causa del Señor. Pero lo que no debe ser un gozo es padecer por las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Y eso es algo, como le decía, lo veremos en la palabra del Señor. La carta a los Filipenses, el capítulo número 1, versículo 29, nos dice la palabra: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ahora vea lo que está diciendo, dice, se les ha concedido, es un regalo, te estoy regalando no solamente que creas en Él, te estoy regalando que padezcas por Él, que sientas lo que Él sintió, que vivas como Él vivió, y eso es un regalo para nosotros los creyentes. Lo vamos a entender en ese buen sentido de un regalo con el contexto bíblico de todo este tema que vamos a ver. Espero expresarlo de manera correcta en poco tiempo, y que sea para que quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y fortalezca nuestro espíritu el hecho de que estamos en el camino correcto, habiendo creído en el evangelio al cual el Señor nos llamó, y que eso nos va a causar a lo mejor alguna aflicción o muchas aflicciones, pero si es así, que sea un gozo en tu vida, que sea un gozo en mi vida, que sea una victoria el decir gracias, Señor, porque es por causa de tu evangelio, porque es por causa de tu justicia, porque los que somos salvos en esta tierra padeceremos, pero en la eternidad y en la gloria de nuestro Señor nos gozaremos con Él por toda la eternidad cuando estemos con el Señor. Gloriosos serán esos tiempos. Entonces, veamos en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Le invito a que me acompañe en el capítulo número 2, en el versículo número 18. Y antes de ello, antes de leerlo, comentarle que el capítulo número 2, del versículo 11 en adelante, está hablando el apóstol Pedro de la sujeción que debemos tener y la obediencia que debemos tener a nuestras autoridades, a nuestros gobernadores, a las autoridades que Dios ha establecido. Ese es un tema muy importante que creo yo todo creyente ya
ya lo debemos de tener bien firme en nuestros corazones. Somos hombres y mujeres respetuosos de los gobernantes que Dios ha puesto en esta tierra, para bien o para mal. Es decir, no importa si me gusta cómo gobierna, si no me gusta cómo gobierna, conforme a la palabra del Señor, el Señor los estableció, para bien o para juicio, para lo que el Señor quiera, para sus propósitos, para su soberanía, para lo que Dios quiera cumplir sobre estos lugares. Él puso las autoridades que tenemos. Entendámoslo de esa manera. Entonces, una vez que el apóstol Pedro explica esas cosas acerca de la sujeción a las autoridades desde el versículo 11 en adelante, ahora en el versículo 18 vamos a leer, dice la palabra: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vea lo que nos está diciendo esta palabra. Para empezar, en el versículo número 18 se refiere a los criados. Dice: criados, estad sujetos a vuestros amos. Entendiéndose que en aquel tiempo la servidumbre doméstica dentro del hogar en ocasiones tenía que ver con la esclavitud. No siempre eran personas que querían estar ahí por obtener un beneficio económico y estar trabajando para alguien, sino que muchas de las veces, y tal vez en su gran mayoría, vemos en el contexto que la esclavitud era lo que se estilaba y se permitía en ese tiempo. Entonces, un criado, una persona de servidumbre doméstica, se le está exhortando para decir: sujétate a tu amo, a lo que él diga, a lo que él te esté ordenando. Esto lo podemos aplicar de una manera más contemporánea a nuestros tiempos, de que todo aquel que estamos bajo autoridad en un ambiente de trabajo, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, ya sea en tu trabajo a tu jefe, a tu supervisor, a tu líder de producción, yo no sé de qué manera le llamen en su empresa, ¿verdad? A su gerente, a su jefe inmediato. Las autoridades que hayan sido puestas en ese lugar tienen un propósito. El propósito debe ser el orden, debe ser la continuidad del flujo de trabajo que debe de haber en ese ambiente de empresa y demás. Y la palabra nos enseña que hay gente difícil de soportar. Dice la palabra: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Te hago una pregunta: ¿tienes algún jefe difícil de soportar? ¿Tienes alguna autoridad difícil de soportar? Alguien que hasta la gente tal vez le tiene miedo cuando lo ven pasar en los pasillos de la empresa, cuando ven que se acerca, o de alguna manera alguna autoridad la consideras difícil de soportar. Pues bueno, la instrucción del Señor es: sujétate con respeto. Sujétate con respeto, no a una servidumbre o a un servilismo, sino estamos hablando a la sujeción de lo que el reglamento del contexto permita, es decir, lo que el reglamento de la empresa, del lugar donde te encuentres, de la autoridad que tenga esa persona, vamos a hablar así, la jurisdicción o los límites que tiene la persona para encomendar alguna cosa. En todo aquello que es legal, lícito, permitido, sujétate. Sujétate. ¿Por qué? Porque es tu autoridad y porque Dios así lo está diciendo en la palabra. Y dice: con respeto. Con respeto. Hay personas que pueden decir: bueno, yo siempre hago caso a lo que me dicen. Sí, pero apenas se da la vuelta el patrón o el jefe, ¿y qué es lo que piensas de él? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Hay murmuración entre labios y entre dientes cuando vienen y te dan una orden que no quieres, o cuando te dan una reprensión que no te gustó. Y hay veces que se voltea el jefe y entonces ahora sí, entre los trabajadores, entre unos y otros, hasta les ponen apodos, hasta los ofenden y demás. Pero bueno, dice la palabra: para empezar, sujétate con respeto.
No solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Lo importante de esta instrucción es por lo que dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Eh, lo consulté en un diccionario bíblico. ¿Cómo es que merece aprobación? ¿Qué significa que merezca aprobación? Bueno, pues el diccionario nos dice que la palabra esta, aprobación, es la palabra charis, del griego charis, que significa gracia, regalo, bondad, misericordia. Es decir, esto merece un regalo. El que te comportes con respeto a una autoridad merece un premio, merece un regalo, merece gracia, merece reconocimiento de parte de Dios. Y vean lo que dice, hay recompensa en la sujeción a las autoridades de parte del Señor para con aquel que que está haciendo las cosas conforme a la justicia del Señor. Probablemente, vamos a pensar de esta manera, probablemente haya cosas injustas que hacen sobre ti. ¿Estás dispuestos a padecerlas por causa del testimonio de la palabra y del evangelio? Padecerlas, es decir, en lugar de sacar las garras para defenderse, en lugar de decir es que yo tengo la razón y es que la ley dice, y es que decir sí, lo acepto, y entonces continuar, y que con tu testimonio las personas que se equivocan, es decir, aquellos amos que son difíciles de soportar y que imponen cargas que no deben sobre otras personas, cuando ven el testimonio de Dios en la vida de aquel trabajador que se sujeta al Señor, verán al Señor en esa vida y les será de bendición y les será de confrontación. La palabra nos enseña que cuando somos amables con aquellos que nos ofenden, ascuas de fuego se amontonan sobre sus cabezas. Es decir, hay una confrontación que les puede causar algún tipo de vergüenza que los lleve al arrepentimiento y al cambiar de opinión de la forma en la que ellos se estaban comportando. Pero esto es solamente cuando hay una correcta sujeción, primeramente al Señor y luego a las autoridades que Dios ha establecido en la palabra, y a nuestras autoridades que tengamos en nuestro lugar de trabajo donde Dios nos haya puesto. Entonces, esto merece aprobación, esto merece un premio, esto merece gracia de parte del Señor, el sufrir molestias. Como lo dice el versículo número 19, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿Cómo es que alguien puede sufrir, dice, a causa de la conciencia delante de Dios? Cuando alguien quiere mantener íntegro y puro su condición espiritual delante del Señor, cuando alguien se mantiene firme para no caer ante una tentación, ante algo malo que le están pidiendo, ante la presión de todos los demás, que todos hacen lo mismo, todos hacen lo malo, todos roban algo ahí del trabajo, todos hacen alguna cosa que no deben, o no sé, ¿verdad? Y hay presión de los demás y presión, y entonces, pero por causa de tu conciencia, tú quieres mantenerte limpio delante del Señor y te mantienes firme y dices, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Entonces, si es por causa de la conciencia que te causa aflicción en tu entorno, esto merece, dice la palabra, aprobación. Esto merece un premio, merece bendición de parte del Señor. Dios es bueno. El Señor es bueno. No tenemos un amo difícil, no tenemos un Señor difícil. Nuestro Dios es bueno y Él ve que cuando sus hijos hacen lo bueno, viene bendición también sobre ellos, sobre sus hijos, sobre los que nos sometemos a los principios de su palabra. Merece aprobación. Versículo número 20, dice la palabra del Señor: pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, menciona otra vez la misma palabra, es aprobado delante de Dios. Si sufres, dice la palabra, soportándolo en el Señor, entonces es aprobado delante del Señor. Pero aquí hay otro punto rescatable de mucha enseñanza para nosotros, porque lo vuelvo a leer, dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si soportas una bofetada porque hiciste algo que mereces esa bofetada, así lo dice esta palabra, o bien,
Si soportas un castigo por causa de que mereces ese castigo porque hiciste algo malo, dice, pues ¿qué gloria es esta? No hay ningún beneficio, no hay ningún honor, no estás haciendo nada fuera, no estás haciendo algo nada bueno, ¿verdad? O no estás padeciendo por causa de lo bueno, entonces no hay gloria en ello, no hay recompensa en ello. Cualquiera padece por hacer lo malo, pero ¿quién padece por hacer lo bueno? Dice la palabra del Señor, versículo número 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pero ahora esta parte es donde decía que hay una enseñanza. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Dice, si lo sufres, o sea, si lo padeces y lo soportas, entonces, dice la palabra, esto delante del Señor merece aprobación, merece la bendición. Si lo sufres y lo soportas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estas dos palabras, sufrir y soportar? Porque hay quienes lo sufren, pero se quejan, no lo soportan. Hay quienes lo sufren, pero reniegan de Dios, reniegan de lo que les pasa, reniegan de aquello que les hicieron. Eso no es soportar. La palabra soportar ahí en este versículo, si sufres y lo soportáis, es la palabra hipomeneite, y que significa si sufres y perseveras, si sufres y te mantienes firme, no si sufres y te quejas, porque la queja no es más que una manifestación de egoísmo de nuestra carne. Porque las cosas no son como quiero que sean. Por eso nos quejamos. Porque no estamos como queremos estar, no tenemos lo que queremos tener, porque no recibimos lo que queríamos recibir. Está basada en el yo. Pero cuando uno sufre algo y hace a un lado su ego, porque conforme a la palabra debemos morir a nosotros mismos, y eso lo hacemos a un lado, lo sufrimos y lo soportamos, entonces merece aprobación delante del Señor. Eso lo dice la palabra. No nos quejemos, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Si estamos viviendo, a veces decimos, es que estoy padeciendo esto por causa del Señor, o porque la familia me rechaza, porque soy cristiano o cosas así, pero si lo estamos haciendo en forma de queja, o lo estamos haciendo en forma de renegar contra el Señor, entonces no es la manera en la que el Señor nos dice que debe de ser las cosas. La palabra dice que lo sufra, que lo soporte, que permanezca firme en el Señor. Ahorita vemos de dónde viene esa fuerza para permanecer firme. Versículo 21. Dice la palabra, pues para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, está diciendo la palabra, tu llamado es el sufrir para el Señor. Tu llamado es vivir para el Señor, y así como Él vivió, dice, nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las pisadas de Cristo lo llevaron a la cruz. ¿A dónde crees que te van a llevar a ti? ¿A dónde crees que me van a llevar a mí si lo estamos siguiendo a Él y si Él es el ejemplo? Hermano, nos va a llevar también a la cruz. Cada día, dice la palabra del Señor, debemos de tomar la cruz y seguirlo a Él. Es morir a nosotros mismos, tomar su cruz, seguir al Señor. Y entonces lo que esto implique en ese caminar conforme a las convicciones que tenemos en la palabra del Señor. Hermanos, el sufrimiento es parte de la formación de nuestro carácter. Es parte de la formación y de el moldear de nuestra vida de Cristo sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes. Necesitamos ser moldeados, necesitamos el padecimiento, necesitamos la participación de los sufrimientos de Cristo en nuestra vida para ser más como Él, para santificarnos más. Es una necesidad, hermano. Es una necesidad. Esta obra gloriosa de padecer por causa de los principios de la palabra es motivo de gozo cuando se hace en el sentido correcto. Cuando es en el sentido correcto. Yo no podía entender cuando he leído biografías, tengo por ahí un libro que me hicieron llegar, que se llama Locos por Jesús. Personas que han vivido y muerto por Jesús, por su fe. Y describe de manera muy gráfica cómo gente fue torturada, cómo personas se entregaron al Señor, pero en medio de esa tortura, en medio de esa
de ese martirio que estaba sobre sus vidas por causa de su fe, cuando les obligaban a negar su fe, les obligaban a negar el evangelio y aún así ellos permanecían. No había gritos de queja ni de dolor, sino salían alabanzas de sus bocas. Yo decía, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo salió alabanza de la boca de Pablo y Silas en medio de la prisión? ¿Por qué salieron gozosos después de haber sido interrogados y de haber sido intimidados por el concilio? En los apóstoles, cuando les dijeron nunca más hablen en este nombre, y todavía valientemente el apóstol Pedro les dice, no les puedo obedecer en eso, no les puedo obedecer en eso, porque voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, seguiré hablando en ese nombre. Y los soltaron así y salieron gozosos después de haber sido amenazados, encarcelados, interrogados, y tenían gozo. ¿Es posible que esto suceda en este tiempo todavía? Yo creo que la persecución no ha llegado a esos niveles en estos tiempos a nuestras vidas, pero sí creo que de alguna manera se cumplirán aflicciones cuando nosotros mantenemos firmes las convicciones de su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mi amado hermano, necesitamos este padecimiento y vaya, no es algo que lo anhelemos. No es algo que lo deseemos, ¿verdad? Yo creo que la tendencia natural de toda persona es estar tener la mejor forma de vida posible. Por eso es que yo creo que hay tantas mensajes y predicaciones y hay tantas organizaciones, religiones que te enseñan a cómo dejar de sufrir. Pero no se trata de dejar de sufrir, hermano, se trata de seguir a Cristo, sufras o no. Se trata de seguir al Señor, de estar en sus principios, de estar en su palabra, y si eso nos lleva a la cruz, que así sea, porque eso es salvación para nosotros. Para el mundo estaremos muertos, hermanos, para Cristo estamos vivos y viviremos para siempre con Él. Necesitamos el padecimiento del Señor. La palabra nos dice que eso es lo que merece la aprobación, eso es lo que merece el regalo del Señor cuando permanecemos firmes bajo el sufrimiento. Versículo número 21, dice la palabra, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es una enseñanza tremenda, profundo, porque el Señor Jesucristo, cuando le amenazaban, en una ocasión dice la palabra, cuando lo fueron a prender, iba Judas con todas las personas que le acompañaban, y el apóstol Pedro saca una espada y le da el espadazo y le corta una oreja al criado del sumo sacerdote, y el Señor le dice a Pedro, si yo quiero, 12 legiones de ángeles vienen en este momento y estos que nos duran. Pero el Señor, lo que quiero decir es que el Señor tenía todo el poder para defenderse. Tenía todo el poder para hacer algo en ese momento. Me pongo a pensar, ¿qué haría alguno de ustedes o alguno de nosotros? ¿Qué haríamos en una condición de peligro? En una condición de sufrimiento, y si tuviéramos el poder y la autoridad que tuvo el Señor como Hijo de Dios para mandar que sucediera algo en ese momento sobre la gente que nos lastima. Si tuvieras ese poder, yo creo que muchos de nosotros inmediatamente actuaríamos lastimando a otras personas por defendernos. No se trata de dejarnos de todas las cosas que nos quiera hacer la gente. Lo que quiero decir es que cuando es en la justicia del Señor, cuando es bajo los principios del Señor y bajo el propósito del Señor, hermano, lo mejor es pasar por ese camino, lo mejor es padecerlo, y usted sentirá el gozo de haber sido parte de los sufrimientos de Cristo. Usted sentirá el gozo de haber sido parte, de ser tenido por digno de padecer por causa del nombre del Señor. Glorioso es, hermano, el simple hecho de que hayamos sido tenidos no por dignos, sino la misericordia y la gracia, la cual nos ha traído a su camino, y ahora que se nos conceda el ser parte de los padecimientos del Señor Jesucristo, hermano, es glorioso el que seamos tomados en cuenta para eso, el que su promesa de salvación sea incluida esa manera de vivir en el Señor. Mire que los conceptos humanistas de la felicidad, de la búsqueda de la felicidad, de la paz, del bienestar de la gente,
llevan a la gente a tomar filosofías en las cuales están totalmente apartadas de la palabra del Señor y están centradas totalmente en el hombre. Cuando alguien busca algo como eso, felicidad, emoción, lo único que está haciendo es alimentar cada vez más la carne. Pero cuando alguien busca la gloria de Dios, cuando alguien busca caminar en santidad delante del Señor, entonces, como lo dice la palabra y lo leímos hace un momento, todo aquel que quiera vivir en esa piedad, todo aquel que quiera vivir en ese camino, padecerá persecución. Mi amado hermano, a esto somos llamados. A esto somos llamados. ¿Estás tal vez ya revalorando tu cristianismo? ¿Estás tal vez ya revalorando, calculando si puedes continuar en este camino en el Señor? ¿Sabes qué es lo más glorioso de todo esto en la palabra? Que el Señor es nuestra fortaleza en medio del sufrimiento, que el Señor es nuestro gozo, que el Señor es quien en cualquier momento de circunstancia, de padecimiento por causa de su nombre, aunque duela en el cuerpo, aunque duela en los sentimientos, aunque de alguna manera nos va a incomodar en el momento, comprenderás que el propósito eterno te llevará a un gozo mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos tener aquí en esta tierra. El Señor es grande, es bueno, es hermoso nuestro Dios, es hermoso servirle, es hermoso padecer por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Yo te invito, mi hermano, que lo consideres y que tal vez estás ya en este momento en alguna aflicción que tiene que ver por causa de tus principios, por no haber cedido a alguna cosa, tal vez ya estás, o por ser cristiano, no sé, tal vez ya lo estás padeciendo. Si es así, pídele al Señor fortaleza, pídele al Señor fortaleza y dale gracias. Y dile: Señor, gracias por permitirme padecer por causa de tu nombre, me gozo por ello en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, te invito a que ores conmigo. Bendito Dios, la gloria y la honra son tuyas, Padre, y te doy gracias por tu palabra. Señor, tú nos enseñas que este camino de bendición y de salvación al cual nos has llamado también incluye, Señor, el padecimiento por mantenerse firme en tus principios. Oh Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que fortalezcas a mi hermano, mi hermana, a toda persona que escuchó este mensaje, que tenga algún padecimiento, que está en tu camino, pero que tal vez viene la duda porque este camino le ha causado, Señor, complicaciones, dificultades. Señor, fortalece esa vida, Señor, fortalece ese espíritu, Padre, levanta esa vida para gloria tuya, Señor, y hazle sentir el gozo de tu espíritu, lo que tú das, Señor, por causa de padecer por tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias por, como dice tu palabra, Señor, concedernos no solamente el creer, sino el padecer por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por usar esto para nuestra formación. Gracias por moldearnos a través de ello, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria, Señor, la honra, todo el honor, solamente a tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano, te esperamos en la próxima transmisión. Si el Señor lo permite, el viernes a las 7 de la tarde estaremos transmitiendo de nuevo y te invito a que puedas compartir este contenido. De igual manera, los contenidos anteriores que ya han sido publicados, que puedan ser de bendición a quien tú consideres, mi hermano. El Señor les guarde, les bendiga a todos. Gracias al Señor por este tiempo de su palabra. Bendiciones. Eres todo para mí, Jesús. Tú reinas con autoridad.